Muy buenos días tenga todos. Es un privilegio hoy iniciar en esta oportunidad con nuestra semana de oración. Para mí es un gozo y yo quisiera decirles que es necesario que entremos en materia. Hoy vamos a hablar de tres textos importantes. El primer texto que yo quiero compartir con ustedes es muy conocido, usted lo sabe. Está en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Las Sagradas Escrituras dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando termine de preparar lugar, vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el primer texto. Vamos a leer el segundo texto. El segundo texto tiene que ver con una comisión que Jesús le dejó a los discípulos. Está en el versículo 19 y 20 del capítulo 28 de San Mateo. Por favor, acompáñenme. Usted lo puede también buscar en la palabra de Dios, San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero decirles que en esta oportunidad vamos a entender lo que allí en ese versículo Dios nos está tratando de decir. Y el último versículo también usted lo conoce. Está en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 5. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre echaré la red. Vamos a tener una corta oración. Querido Padre y buen Dios, antes de profundizar estos textos, queremos invitarte a formar parte de esta reunión. Suplicamos que tú nos des el entendimiento y al momento, Señor, de presentar cada uno de estos temas, tu Señor nos ilumine para comprenderlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuve el privilegio de estudiar teología con un buen grupo de jóvenes. Éramos aproximadamente más de 36 personas. Muchos de ellos eran de aquí, de Punto Fijo. Estoy hablando de Miguel Yepes, fue parte de mi grupo, Emilio Perche, Carlos Perche. Bueno, hay varios de los que formaron parte de ese equipo de estudiantes para la fecha donde yo tuve el privilegio de estudiar teología. Dentro de eso había un joven, fuimos buenos amigos, pero un día supe de que él se alejó de los planes de Dios. Tuve el privilegio de ir a predicar en una de sus iglesias, de donde él era, y cuando me encontré me alegré mucho, lo saludé, le pregunté que qué había ocurrido, y una de las cosas que él me dijo fue: Elí. En ese momento ya él no me llamaba por el nombre, me decía pastor, y él me dijo: pastor, yo perdí la misión. Yo quiero decirles que una de las cosas que normalmente nos puede ocurrir a nosotros es perder la misión. Cuando yo leo estos tres versículos, yo puedo encontrar tres cosas importantes, y esas tres cosas van conectadas con la misión. ¿Qué cosa es la misión? La misión es el ser de la persona, lo que yo soy. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que somos nosotros? Y el primer versículo que nosotros leímos está en el libro de San Juan, capítulo 14. Jesús le dice a los discípulos: ustedes tienen una casa que está en el cielo. Yo voy a prepararlas. Cuando ya estén listas esas casas, dice Jesús, yo voy a venir para poderlos llevar a ustedes a vivir en el reino de los cielos. Así que el hecho de ser humano nos da a nosotros un propósito, una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? La palabra de Dios dice es que usted tiene una casa en el cielo. Yo no sé si donde usted vive es casa propia, si donde usted está es una casa alquilada. No sé cuál es la condición en la cual usted se encuentra en este momento, pero la palabra de Dios dice que usted y yo tenemos en el cielo una casa propia. Yo quiero preguntarles, ¿te gustaría habitar ese lugar? Yo sueño con habitar mi casita en el reino de los cielos. Y no es cualquier casa. La palabra de Dios dice que son mansiones. Oh, yo quiero decirles que debe ser hermosísimo ese lugar que usted y yo tenemos en el reino de los cielos. Ese es el primer versículo que hemos hoy de estudiar. Ahí el segundo versículo es un versículo ya con una comisión, con una razón de ser. Y yo quiero decirles
que a pesar de que usted y yo tenemos una casa en el cielo, tenemos además de eso una razón de ser al estar en esta tierra. Y es el hecho de que usted y yo somos discípulos de Jesús. Por eso Jesús le dice, vayan a ser ¿qué? Vayan a ser discípulos. ¿Y cómo se hace discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la razón de ser mientras yo esté aquí en la tierra es a ser discípulos. Así que vamos a conocer dos razones de mi existencia. La primera razón de mi existencia es que usted tiene una casa en el cielo. Y la segunda razón de nuestra existencia es que además de tener una casa en el cielo, tenemos una misión mientras estemos aquí en la tierra. ¿Cuál es la misión? Ir a ser discípulos, que otras personas puedan conocer que también tienen una casa en el cielo. Pero yo quiero finalizar con el último versículo. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Lucas 5:5 nos dice que Pedro le responde a Jesús. ¿Qué cosa fue lo que Pedro le respondió a Jesús? Señor, toda la noche hemos trabajado. Es posible que yo esté hablando con una persona que ha estado trabajando toda su vida, que ha estado luchando toda su vida intentando alcanzar los objetivos en esta tierra. Y aquí es donde está el problema. El problema es que usted está intentando alcanzar esos objetivos por sí solo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Pedro había estado luchando toda su vida tratando de encontrar una razón de su existencia, hasta que un día se encontró con el maestro. Él lanzó la red toda la noche, no había pescado nada. Jesús se acercó y le dijo, lanza la red y hallaréis. Y Pedro, al escuchar eso, le dijo, sí, maestro, yo puedo lanzar la red, pero no voy a conseguir. La única manera de conseguir peces era de noche, y Pedro ya había pescado toda la noche. Es posible que yo hoy esté hablando con alguien que haya pasado toda su vida intentando pescar con su propia fuerza. Pero después de la orden de Cristo Jesús, Pedro le dice, bueno, si tú me mandas pescar en este momento que es de día, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en tu nombre. Y finalmente dice que Pedro lanza la red se llenó, la barca se llenó a tal nivel. Y finalmente entonces él cayó de rodillas y le dice a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y finalmente Jesús lo levantó y le dijo, Pedro, no temas, porque desde ahora seréis pescador de hombre. Por eso es posible que yo hoy esté hablando con alguien que ha estado intentando descubrir quién es, cuál es la razón de ser. Hoy tenemos tres razones. La primera es, tú tienes una casa en el cielo. Esa es tu casa. Dios ha decidido regalártela. La segunda razón es que además de que usted tiene una casa en el cielo, usted ha decidido formar parte de los discípulos de Cristo Jesús. Y usted debe enseñarle a otros que ellos también tienen una casa en el cielo. Esa es nuestra razón principal por la cual hoy formamos parte de esta iglesia. Y hay una tercera razón, y es que además de lanzar la red, necesitamos ir a los pies de Cristo Jesús. No podemos nosotros pensar en que tenemos todo ya resuelto porque ya lo he intentado todo. No, la única cosa que no se puede delegar ni siquiera en mis propias manos es llegar a los pies de Cristo Jesús. Y eso es lo que durante toda esta semana queremos realizar. Quiero que usted y yo aprendamos a ir a los pies de Jesús. Pedro estaba a los pies de Jesús y en ese momento Jesús le dijo, desde ahora seréis pescador de hombres. ¿Quieren ustedes también unirse conmigo a esa relación? Pues yo quiero decirle que es el momento de acercarnos nuevamente a Cristo Jesús, escuchar su voz y tratar de poder aceptar la misión. Que el Señor les bendiga.